Bueno, buenas noches. Vamos con un intento más de este vivo con algunas dificultades. Eh, este vivo que está destinado más bien a lo que es la medicina aplicada al deporte. Vamos a intentar conectarnos con el doctor Domingo Mota y con la licenciada Patricia Nicolao. Ellos son especialistas en todo lo que tiene que ver la medicina aplicada al deporte. Vamos a sumar a ambos. No, Domingo no me aparece. Vamos con Patricia. Hola Fabio, buenas tardes. Estaba esperando a ver si aparecía Domingo. No, pero no aparece, no aparece. Veremos Ok. si puede enviar solicitud y lo incorporamos en el vivo después y respondemos las preguntas que tienen que ver con respecto a todo lo que tiene que ver con su expertise. Bueno, Dale, mientras tanto, bueno, te presento. dale. Patricia Nicolao es licenciada en nutrición, especializada en nutrición deportiva y clínica. Antropometrista, instructora, después nos va a contar que es ISAC nivel 3, docente de la Universidad de Favaloro, directora junto al doctor Domingo Mota del curso de base de nutrición y suplementación deportiva del Instituto de Ciencia del Deporte de la Universidad de Favaloro, nutricionista de medicina e investigación cardiometabólica y deportiva y co-coordinadora de nutrición ACBA de la Asociación Civil de Medicina del Deporte en Buenos Aires. Así que una palabra más que autorizada para hablar de todo lo que tiene que ver con la nutrición aplicada al deporte, sin muchos experiencias personales, sino todo lo que tiene que ver con estudios en lo que esto respecta. Así que bueno, vamos a ver si pudo unirse Domingo. Si no, arrancamos con el temario. No, no, evidentemente tiene algún problema con la aplicación. Le sugiero por ahí a Domingo que cierre la aplicación, vuelva a abrirla, vuelva a entrar al vivo a ver si hay algún problema porque no permite que lo podamos ver para invitar o envíe una solicitud para sumarse al vivo. Em, bueno, vos sabés que el deporte, Patricia, tiene una serie de beneficios que con el tiempo cada vez se van conociendo. Por ejemplo, es un sinfín de beneficios, ¿sí? Entre Sí, que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora todo el metabolismo, reduce los niveles de insulina, de glucagón, de cortisol, mejora la presión arterial, mejora los niveles de colesterol, el hígado graso, reduce la probabilidad de sufrir osteoporosis, mejora lo que es el deterioro cognitivo, y todo lo que tiene que ver con Parkinson, demencia, disminuye el riesgo de padecer cáncer, disminuye el estrés por disminución del cortisol plasmático, mejora lo que es la neuroplasticidad, digamos, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, la adaptación. eh, Disminuye los grados de inflamación crónica, que a su vez, bueno, como te mencioné, es uno de los responsables del cáncer y hay estudios que así lo demuestran, artritis, enfermedades cardiológicas y también disminuye las sustancias antiinflamatorias, mejora o disminuye las citoquinas y mejora también todas las sustancias que son endocannabinoides, que después podemos llegar a hablar un poco todo lo que es el sistema cannabinoide, que
se sabe que tiene una regulación muy importante en todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Entonces, esto reduce también la obesidad, diabetes mellitus, retinopatía, el hígado graso, como venimos diciendo. Es un sinfín de beneficios lo que tiene que ver la actividad física. Hay domingo se Ahí sumó. se me domingo, ahí ojalá que se pueda. Vamos a ver. No, no. Domingo algo hay que no permite que te pueda invitar yo tampoco. No te puedo ver, no te puedo invitar. Sí, te vemos que estás saludando, pero a ver, Ni siquiera va a permitir en un vivo que mande un audio, aunque sea con, ¿no? no sé, no. No, domingo algo hay con la aplicación que no permite o envía solicitud para ver si podemos incorporarte. ¿Mm? Bien, ok. Patricia, gracias por aceptar la No, invitación. a vos por la invitación. Un gusto y un placer, en serio, estar acá en este espacio. Excelente. Bueno, em, con respecto a la evaluación de la composición corporal, hay diferentes métodos, que está la antropometría, la bioimpedanciometría. ¿Para qué sirve? ¿Son útiles hacer estos cálculos con una meta calórica determinada? ¿Qué estudios conviene realizar? Bueno, a ver, muchas veces acá empezamos con un tema que me apasiona y me especializo también, eso que mencionabas, después contamos un poquitito qué es la ISAC, qué es ser instructora, ¿no? Pero cuando uno trabaja en deporte y desde la parte clínica también, uno de los puntos iniciales es tratar de evaluar cómo es ese estado nutricional desde una parte física. Y en deporte lo que tenemos que hacer es tratarnos de corrernos, de evaluarlo solamente con peso tanto, tengo que subir de peso, tengo que bajar de peso, porque salvo que estemos muy cerquita de la meta, mucho nos puede confundir el tema del peso, porque el peso engloba diferentes compartimentos. Estamos compuestos desde lo que nosotros vamos a necesitar trabajar, masa muscular, tejido graso, estructura ósea. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hacer actividad física, cuando son deportistas, todo esto se puede modificar. Y si yo me voy a centrar en una balanza, muy poca información voy a tener. Entonces, a través de diferentes herramientas o estudios o formas, puedo evaluar esta composición corporal para poder tener información que me permita tomar mejores decisiones. ¿Decisiones en qué? En mi caso, desde el plan nutricional, con el profe, desde el entrenamiento. Y vos mencionabas ahí la antropometría. La antropometría es tomar medidas de superficie con una cinta, con un plicómetro, una pincita, después ahí tengo que te toma los pliegues, medimos óseos, que a través de un protocolo específico nos va a decir, bueno, vos pesas tanto global, pero tanto es de tejido muscular, tanto es de grasa, tanto es de tejido óseo y depende el protocolo que sigas, te va a dividir el cuerpo en 2, 3, 4 o hasta 5 componentes, que es el que a lo mejor es un poquito más específico. ¿Es la mejor herramienta o es la mejor forma? No, pero sin embargo tal vez es donde la mayor parte de los que nos dedicamos a esto, sobre todo las antropometrías, las hacemos los nutris, los profes, algunos médicos, no tanto, pero más que nada los nutris y los profes, tenemos mucha llegada. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las herramientas que tenemos que comprar, ¿no? Mi recomendación es que si les gusta esto, se capaciten, se certifiquen en esto de lo que es la ISAC, que es una sociedad internacional que nos certifica y que nos enseña que midamos todos iguales. Yo sé que nosotros venimos de fundación, o sea que nos encanta la investigación, nos encantan las cosas precisas, entonces si ya que estamos con una herramienta que el punto flojo es tal vez la precisión, bueno, le damos la contrapartida, nos capacitamos bien, nos formamos bien, sumamos experiencia y a partir de ahí también vamos mejorando
a lo mejor el error que podemos llegar a tener al agarrar ese pliego o tomar alguna medida. Estos se dan a través de cursos de certificación y de ahí diferentes niveles, por eso el nivel 3 que es instructora, pero no es más que eso. Y después tenemos, vos cualquier cosa me cortás, Sí, 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 o me sí, vas sí, sí, sí. repreguntando. Después tenemos lo que es la bioimpedancia, que es otra forma también de medir composición corporal. La bioimpedancia es resistencia, o sea, el término es resistencia a una corriente eléctrica imperceptible, ¿no? Entonces, también a través de esta tecnología, de un equipamiento que tiene que tener ciertas características, no es la balancita que yo digo, no, yo también tengo uno en mi casa que hace bioimpedancia, no, tiene que tener unas ciertas características, también me permite arribar a datos de composición corporal. De nuevo, cuánto es la grasa, músculo esquelético, no son comparables entre sí porque miden de una forma diferente y tengo resultados diferentes, pero es otra forma también de tener herramientas y de tener datos para poder estimar estos diferentes compartimentos. Y vuelvo a decir, ¿para qué? Para tomar mejores decisiones o para poder evaluar un proceso que tengo que disminuir tejido graso, porque en un deporte, si tengo a lo mejor algún exceso de grasa, es ese lastre, es esa mochila que me va a sacar rendimiento, y yo sé que si estoy con unos kilitos de más, tal vez en lo que es desplazamiento, pensar en una carrera, pensar en un jugador de fútbol que tiene que desplazarse o alguien que tiene que saltar, la grasa no me da potencia. Bien, y después también es muy interesante desde la antropometría, que no me lo da la bioimpedancia, poder decir o poder dar un formato más de lo que es más lo que menos de genética, lo que tiene que ver con el tejido óseo, porque te voy a decir exactamente cuánto pesa tu esqueleto, te puedo decir cuánto mide una longitud y relacionarlo, que eso es lo interesante, con referencias de deportes. Entonces, todo el mundo puede hacer todos los deportes, obviamente, pero hay ciertos deportes que dependen más del esqueleto, donde te voy a decir, mira, todo bien, pero a través de este estudio lo que te puedo decir que tal vez no hagas podio, ¿tá? Que te vas a lucir mucho que tal vez no hagas podio. Igual nos vamos transformando, porque lo que estamos viendo también que tal vez para ciertos deportes, los que creíamos antes que era cierta característica de físico, hoy por hoy también vemos diferentes biotipos, como llamamos, para hasta inclusive un mismo deporte. Pero es sumamente interesante todo lo que es composición corporal, poder trabajar yo hago tanto antropometría como bioimpedancia, poder trabajar de manera conjunta, algunas cositas son más específicas tal vez para las bio, todo lo que es tejido adiposo es súper preciso, mucho más que mi agarre, y eso que tengo años, y tal vez más para la parte de esqueleto, masa muscular, es más interesante trabajar con antropometría e ir cruzándolas. Y sí saber que no es solamente para deportistas. Uno piensa, tengo que ser deportista de elite para evaluar cómo es mi composición corporal. Para cualquier situación clínica que uno quiera tener una evaluación, lo podemos hacer. Para un deportista recreacional, para obviamente un deportista de elite, uno de los puntos en lo que es la evaluación tiene que ver con hacerte una antropometría, hacerte una bioimpedancia, y en algunos ya después, a lo mejor más delito o otros niveles, también se hacen un DEXA, que es un estudio un poco más específico. Súper interesante, ¿eh? Y, digamos, ¿qué cambio hay entre el hombre y la mujer con respecto a todo esto? ¿Hay digamos, hay diferencia en todo lo que es la medición? ¿Qué importancia No, tiene? en cuanto a lo que es la medición, el protocolo es similar en lo que es el hombre o la mujer. Sí, tal vez en la bioimpedancia, que tiene que ver mucho con el estado de hidratación, vamos a evitar hacerlo a lo mejor en un periodo menstrual, porque ahí nos modificaría el resultado, eso sí lo tenemos que tener en cuenta. Si hacemos una antropometría también lo vamos a tener en cuenta, porque a lo mejor algún valor puede ser diferente. No mucho más, sí los resultados, obviamente que la mujer va a tener un tejido adiposo, ahí está Domingo, va a tener Hola, va a ¿qué tener tal? un tejido adiposo diferente. Domingo, buenas, ¿Cómo andan? Bien, Buenas noches. muy Bueno, bien. problemas de conexión. Estaba intentando con la computadora, pero bueno, ahora lo pude solucionar cl- con el celular.
Qué Bueno, bueno. aprovechamos, presento al doctor Domingo Mota, es médico especialista, cardiólogo, y especialista en medicina del deporte, medicina legal, jefe del servicio de cardiología y medicina del deporte de la Universidad, del Hospital Universitario de Fundación Favaloro, director del curso anual intensivo teórico práctico de cardiología del deporte y actividad física de posgrado de la Universidad Favaloro, director del curso biomecánica y fisiología del ejercicio en el instituto también de la Universidad de Favaloro, director del Comité de Investigación de Ciencia del Deporte de AMPA, miembro titular de, bueno, Sí. sobra currícula, Domingo, sobra currícula. Eh, Bueno, bueno, un poco ya había estado eh, hablando con Patricia, ella le había hecho algunas preguntas, habíamos hablado de los beneficios de realizar la actividad, de la actividad física, después por ahí podés explayar un poco más sobre los beneficios cardiovasculares, que también debe ser una de tus expertices. Me gustaría saber ¿cuál es el rol de la cardiología del deporte, la medicina del deporte, en la medicina del deporte? bueno, gracias Fabio por la invitación. Un saludo a Patricia Nicolau, en el cual hemos compartido mucho trabajo de investigación médica que fueron presentados en congresos nacionales e internacionales de cardiología del deporte. Un saludo a toda la audiencia que nos está siguiendo. Y el rol de la cardiología del deporte comprende dos partes. Una es la de cardiología, en el cual como cardiólogos tratamos de realizar un examen exhaustivo en el deportista de alto rendimiento o el recreativo y social que entrena a alta intensidad para tratar de evaluar a través del examen clínico y de imágenes que no tenga ningún problemita congénito o adquirido que pueda poner en riesgo la salud del deportista durante la actividad física y dar la certificación médica. Por otro lado, como cardiología del deporte es una de las ramas de las ciencias de la medicina del deporte, como la kinesiología del deporte, la traumatología del deporte, la nutrición del deporte, neurociencias en el deporte. La cardiología del deporte también lo que hace es medir a través de métodos de evaluaciones de variables fisiológicas en campo de entrenamiento y en el laboratorio de medicina del deporte para registrar las variables individuales y de género, ya que el hombre y la mujer deportista pueden alcanzar el mismo resultado deportivo, pero como el sexo ya es una variable biológica, hay diferentes resultados con la misma carga física. Las respuestas respiratorias, cardíacas, metabólicas musculares son diferentes en el hombre y la mujer que entrena. Por lo tanto, entrenar al hombre y la mujer deportista con la misma intensidad de la carga significa diferentes respuestas en ambos. Por eso lo que hacemos es tratar de hacer un equipo interdisciplinario. Nuestro objetivo es trabajar en conjunto con el profe, con la nutricionista, con el que hace biomecánica, a fin de tener un panorama más integrado de las condiciones del deportista que estamos evaluando en el periodo de reconstrucción, por ejemplo, de pretemporada, y lo seguimos a través del tiempo para ver si los objetivos se alcanzan. Por lo tanto, el compartir nuestros datos, nuestras variables fisiológicas y darles herramientas de gestión al profe para que pueda tener un manejo de frecuencia cardíaca, de tiempos en distancias, de potencia mecánica en relación a las zonas que va a entrenar y no hacerlo en forma empírica o virtual, ofrece muchas posibilidades de poder mejorar el éxito deportivo, de evitar las lesiones y la fatiga muscular crónica, el sobreentrenamiento y por lo tanto el abandono a veces de la actividad física saludable en cualquier intensidad que uno la planifique. Por lo tanto, con la nutricionista del deporte, por ejemplo, si sabemos que la composición corporal es adecuada, que podemos manejar los tiempos de duración de la frecuencia, duración e intensidad de una carga física en condiciones más económicas de esfuerzo y que esa persona, por ejemplo, rinda más en un deporte de resistencia como ciclismo, triatlón, duatlón, maratón, obtenemos mucho beneficio no solamente en proteger la salud del deportista,
una planificación adecuada a las respuestas individuales y de géneros, identificando los umbrales integradores durante el ejercicio físico, tanto aquellos oxidativos de grasa como aquellos llamados glucolíticos y anaeróbicos, marcar dónde están esos cambios en el metabolismo, con cambios en la frecuencia cardíaca, en la respiración pulmonar, en la ventilación pulmonar. En relación a esos cambios de los sistemas energéticos, es administrar los sistemas energéticos para no agotarlos en el intento. Por ejemplo, con Patricia hemos visto que en zonas por encima del umbral, donde uno utiliza más la zona glucolítica, bueno, uno tiene un depósito de energía de 1.500 a 2.000 calorías. Si uno le hace hacer un fondo a una persona sin saber bien cuál es su umbral anaeróbico, en cuanto a tiempos en distancia, a ritmo de intensidad de carrera o potencia mecánica en watts en una bici, por ahí está entrenando 2 horas por arriba de la zona de resistencia, está metiéndose en zonas de potencia aeróbica con mayor concentración de ácido láctico, hidrogeniones y un montón de dificultades que eso le va a llevar a un agotamiento rápido de sistemas energéticos, y vamos a tener a un deportista que se va a tener que recuperar después de 72 horas. O sea, no va a poder volver a realizar una actividad física, digamos, de todas las 24, 48, 72 horas, porque está agotado físicamente. Entonces, hacer una estrategia de gestión a través de métodos de medición directos, además de los métodos indirectos que compartimos con los profes en el campo de entrenamiento. Había uno de los profes que había puesto una nota de cómo es que no hay, cómo se va a hablar de entrenamiento si no hay entrenamiento. Nosotros los médicos deportólogos nos involucramos en el entrenamiento del deportista, porque participamos en la charla con el deportista y el profe que utiliza estas herramientas de gestión para poder hacer una planificación de gestión adecuada a las condiciones individuales y de género. No es lo mismo que por la misma edad de un hombre y una mujer que sigamos con la frecuencia cardíaca de 220 menos la edad, como se anuncian los relojes de bioinformación, porque no tiene ningún fundamento científico. Eso de zona 5, zona 4, zona 3 no existe, es una fantasía que está aplicada en los relojes de bioinformación, en el cual esos relojes hay que reprogramarlos de acuerdo a las pruebas que uno hace, directas o indirectas en campo, para identificar la zona de transición aeróbica-anaeróbica, donde rompe la linealidad la ventilación pulmonar, donde rompe la linealidad la frecuencia cardíaca, donde el sistema energético aeróbico se transforma en más anaeróbico con un mayor costo energético y con menos rendimiento a la distancia. Por supuesto que identificar estas zonas permite planificar con el profe cuál es la zona continua de entrenamiento que le dicen fondo, del 80 al 100% del umbral, cuál es la zona intervalada, que son las pasadas largas, que nosotros estimamos hasta 10 minutos fisiológicamente para tratar de entrenar lo que es el porcentaje de un VO2 máximo para aprovechar ese lactato que se está incrementando como fuente de combustible muscular y que no sea un impedimento que pueda limitar las condiciones físicas del deportista a través del tiempo. ¿Cuál es la velocidad máxima y supramáxima que debemos utilizar? Si bien es cierto, hay diferencias entre las pruebas de campo y de laboratorio, en el laboratorio a veces tenemos de un 10 a un 15% de variación respecto a la velocidad de los umbrales del rango de frecuencia cardíaca, por eso manejamos zonas de entrenamiento y no puntos estrictos. No hacemos como los relojes de bioinformación, zona 5 al 90%, zona 4 al 80%, porque no son compartimentos fijos. El umbral de una persona o de una mujer que entrena puede estar entre el 70 y el 90% de su frecuencia cardíaca máxima. O sea, no tiene nada que ver con compartimentos estancos de frecuencia cardíaca donde se anuncian zonas de entrenamientos aeróbicas y anaeróbicas si no están censadas. Cuando no se tiene certeza de lo que se está haciendo, es todo ensayo y error. Y así vemos cómo los estudios que hemos realizado con Patricia Nicolau, donde la incidencia de la composición corporal, o donde todas estas técnicas de ensayo y error de frecuencia cardíaca solamente hemos visto en deportistas triatlonistas y maratonistas y ultramaratonistas que solamente el 25% del hombre y las mujeres alcanzan una condición de umbral elevado y de VO2 máximo suficiente para sostener este tipo de actividades. Lo que sí hemos visto es que mucha gente, porque evaluamos la capacidad genética en estos estudios, en estos métodos, más allá de la adaptación a la actividad física,
vemos la adaptación genética que tiene cada individuo. Algunos que están más programados para lo que es la potencia, otros más para la resistencia. Algunos naturalmente tienen un umbral anaeróbico bien elevado, donde la capacita para una capacidad aeróbica de resistencia en disciplinas afines, y por ahí no tiene un VO2 máximo tan alto, pero sí tiene un umbral elevado. Entonces, nosotros cuando investigamos y analizamos la actividad física individual del deportista, le damos herramientas de gestión al profe y le informamos al deportista cuál es su condición, porque por ahí viene todo luqueado, un ciclista que cree que puede ser campeón del ciclismo y no le da el piné. Entonces empieza a buscar alternativas, suplementación, consejos, como me ha pasado, ¿no? Eritropoyetina, autor no me puede autorizar, pensando que lo que es la suplementación es la magia de todo. Entonces a veces es la condición genética del deportista para ciertas condiciones y cada deporte, y además cómo se va adaptando a través del tiempo, porque uno va viendo si planifica bien la zona de entrenamiento, cómo una persona puede mejorar su umbral o mejora su velocidad de desplazamiento, y siempre con mayor economía de esfuerzo, gastando menos gasto calórico, con menos gasto calórico, de una proporción de ácidos grasos libres que puede utilizar que tiene 200.000 calorías contra lo que es pasando el umbral que tiene 1.500 o 2.000 calorías. Hay una gran diferencia de reservas energéticas en el organismo para evitar lo que se llama la pared o un poco, bueno, en la jerga, digamos, del deporte, de que se quema. Que a veces no es mental, sino que es físico. O sea que el hombre y la mujer tienen diferencias en la estructura cardíaca, por eso el corazón del deportista es diferente en el hombre y en la mujer. La forma que remodela, la forma de su función cardíaca, su distribución circulatoria y sus respuestas metabólicas musculares. Las diferencias que tiene el hombre y la mujer a nivel respiratorio, cardíaco, circulatorio y metabólico muscular le otorga a la mujer un fenotipo superior para la resistencia en relación al hombre. El hombre por ahí tiene una mayor capacidad glucolítica, en 5.000 metros tiene un 16 a 18% más de porcentaje de velocidad final que la mujer, pero la mujer tiene un 18, desde un 16 a un 18% de mayor capacidad de resistencia. Si nosotros nos vemos las maratones que se han hecho, por ejemplo, en Boston en el año 2012 y 2018 en condiciones extremas de frío o de calor extremo, la resistencia de la mujer es superior en trabajos de resistencia, porque la mujer en su músculo vasto lateral, en sus miembros inferiores, por ejemplo, tiene mayor capacidad de fibras lentas de resistencia que su par masculino, tiene mayor capacidad de extracción de oxígeno por mayor capilaridad por fibra muscular, tiene mayor capacidad enzimática oxidativa de ácidos grasos y menos de hidratos de carbono y de aminoácidos como el hombre. El hombre por ahí tiene una mayor capacidad de mayor economía de esfuerzo en la mecánica respiratoria, pero la mujer lo suple a través de todo esto que es la mejor capacidad que tiene de retrasar la fatiga muscular por su músculo respiratorio. Por ejemplo, el hombre tiene mayor vías aéreas superiores más grandes, mayor volumen pulmonar, una geometría diferente pulmonar a la mujer, lo que a la mujer por ahí le imposibilita alcanzar por ahí un trabajo mecánico más eficiente, y por ahí tiene mayor propensión a la hipoxemia inducida por el ejercicio, hipoxemia arterial inducida por el ejercicio. Pero la mujer tiene una mayor capacidad de resistencia a la fatiga de los músculos respiratorios, tanto los músculos respiratorios como diafragmáticos. Por lo tanto, retrasa a la mujer el metabolismo reflejo de vasoconstricción de los vasos sanguíneos a nivel de los miembros inferiores, retrasando la fatiga muscular, porque tiene mayor capacidad vasodilatadora, de capacidad de transporte de oxígeno, mayor capacidad oxidativa con mayor economía de esfuerzo, para la mayor capacidad de fibras lentas y de condición de enzimáticas mitocondriales. Así que se equiparan los dos alcanzan el mismo resultado deportivo, pero de diferentes formas, en el remodelado cardíaco, en la fisiología respiratoria, en la fisiología cardiocirculatoria, en el metabolismo muscular. O sea, el sexo hoy es una variable biológica, con diferentes respuestas ante esas características. Te costó entrar, Domingo, pero te hiciste un flor de fondo. Me toca.
Barriste todo, una clase magistral. Una magistral, es decir. Sí, porque a veces hay que Excelente. ordenar los conceptos, porque si uno se toma conceptos aislados, por ahí no se interpreta bien, que debería ser un pantallazo final, y después, bueno, por allí puntualizar algunas cosas. Pero ese dimorfismo sexual que caracteriza las diferencias fenotípicas en el hombre y la mujer, dan diferentes respuestas en los umbrales integradores fisiológicos durante las respuestas de las variables agudas y crónicas con el entrenamiento. O sea Sí, que el entiendo. seguimiento es personalizado, es individual, y la planificación tiene que adaptarse a las respuestas individuales y de género. No es posible entrenar en grupo 10 personas con la misma intensidad, con el mismo protocolo, cuando no tienen nada que ver en alcanzar el objetivo que se busca. O sea que un poco eso Vos uno sabés lo que ve a través del tiempo. mientras hablabas, allá escribió mucha gente que se está equivocando con su planificación, así que ya está arrepentida de lo que está haciendo. Evidentemente hace falta un asesoramiento profesional para iniciar y como recomendación qué tipo de actividad hacer. Y yo estoy, me parece, estoy primero en la fila, Domingo. Bueno, Vamos a intercalar algunas preguntas. Me gustaría saber, con respecto a los sistemas energéticos y la relación del uso de los combustibles, de los nutrientes durante el ejercicio, algo básico y sencillo, Patricia. Bueno, ahí Domingo estuvo algo mencionando de los sistemas energéticos y yo más que nada, bueno, lo voy a llevar al área de nutrición, ¿no? O sea, hay 3 sistemas energéticos en el cual el cuerpo puede recurrir a esa energía que necesita cuando uno se pone en movimiento. Y desde el área de nutrición nos sirve mucho porque saber y conocer de la fisiología, si es un deporte que tiene más que ver con algo más explosivo, donde utiliza el sistema ATP fosfocreatino, o si tiene que ver más con el sistema glucolítico, donde principalmente van a necesitar de los hidratos de carbono como fuente de combustible, o como ahí decía Domingo, un sistema más oxidativo, donde si bien se utilizan los hidratos de carbono, tengo la posibilidad y oportunidad de utilizar esa fuente de energía como son las grasas y centrado un poco lo que dijo Domingo, o sea, conocer específicamente a mí, imagínate cuando empecé a trabajar con Domingo al inicio, con todo esto, era como un mundo diferente, y tener la posibilidad de trabajar junto con el deportista, que él sepa y que le enseñe dónde tener que trabajar y yo saber qué alimento necesita en ese momento, la verdad que da una gran ventaja competitiva, podría llegar a decir yo. Entonces, saber que, por ejemplo, si yo voy a estar haciendo una pasada donde voy a estar más trabajando en un sistema que utiliza hidratos de carbono, bueno, ahí tengo que hacer una planificación adecuada. Por otro lado, cuando tenemos a los deportistas que quieren hacer un trabajo más oxidativo, que quieren hacer un trabajo más de fondo, pero no hacen caso o no lo saben y trabajan por encima de la intensidad que se deben, explicarles, bueno, ¿por qué? Porque yo, a ver, algo más coloquial y algo que me pasaba, pero a mí me da más, ¿viste? Como la publicidad, pero yo puedo más, yo acá me resulta lento. Bueno, hay que trabajar para correr ese umbral, porque si no, desde la parte de nutrición vas a estar haciendo un fondo de 2 horas donde tendrías que utilizar más tus grasas, más allá que después lo que mencionemos que hacemos con la hidratación y los nutrientes que necesitamos, pero vas a estar utilizando tus hidratos de carbono. Bien, esto es como cuando uno maneja el auto, o sea, tengo un tanque de nafta que es limitado, si yo voy a cierta velocidad, me sirve para tanto tiempo de trayecto, ahora si me vuelvo loco y piso el acelerador, la autonomía del auto va a ser menor, ¿bien? Entonces se relacionan mucho los sistemas energéticos con el nutriente que voy a utilizar y la manipulación que puedo hacer a través de la alimentación y la hidratación. Bien, digamos, bien personalizado. Domingo, creo que ya contestaste por qué hay que medir y luego planificar la actitud física y el rendimiento individual de género. Me gustaría saber qué métodos de medición y control se adaptan a la visión actual y moderna de los cuidados del deportista. bueno,
Eh, Empezando por lo que decía Patricia, cuando uno hace una prueba de consumo de oxígeno directo con equipos portátiles en campo de entrenamiento, o si no, en una cinta ergométrica o en una bicicleta, de la cual puede ser un triatlonista, un fondista, un rutero, uno que hace mountain bike, utilizar un rodillo, pero con su propia bicicleta, medir y ver en esa cadencia del pedaleo dónde están esos umbrales de mayor economía de esfuerzo, cuál es su umbral anaeróbico, cuál es su VO2 máximo, y medimos en ese momento también cuál es el consumo calórico hora que tiene de los sistemas energéticos más oxidativos de grasas o más oxidativos de hidratos de carbono y proteínas, tanto en resistencia como potencia respectivamente, de acuerdo a los niveles alcanzados. Y con esos datos lo que trabajamos con Patricia, o sea, por ejemplo, en un entrenamiento compartido con el profe, el nutricionista, si hace falta corregir por la biomecánica también. Pruebas con consumo de oxígeno, donde nos sacamos las variables de velocidad, potencia, frecuencia cardíaca de entrenamiento, intensidad, duración, y también, más allá del gasto calórico hora en esos sistemas energéticos, el ritmo de deshidratación, porque hay un equivalente hoy actual, de acuerdo al gasto calórico, cuál es su equivalente en ritmo de deshidratación hora. Así que nos da un panorama muy amplio, muchas veces en forma no invasiva, pues son métodos muy sencillos, familiarizados con la técnica del deportista, si es ciclista, si es maratonista, y adaptar después esas variables que uno toma al deporte específico. Nosotros tenemos maratonistas de 100 o 150 kilómetros, entonces no pretendemos hacer un trabajo de VO2 máximo, de sprint, como una prioridad. Si hacemos una planificación con el profe, con el deportista, el nutricionista, de trabajar del 80 a 100% del umbral, ir trabajando de 100 a 110% del umbral. No, Ahí se cortó un poquito. se cortó Domingo. Bueno, mientras recuperamos a Domingo, sé que se quedó sin wifi. ¿Qué rol cumple la hidratación en el rendimiento deportivo, Patricia? Bueno, a ver, nos centramos en algo particular como para que se entienda. El agua en sí cumple una función muy importante en lo que es la termorregulación, o sea, cuando uno ejercita, un poco lo que mencionaba Domingo, levanta temperatura y tenemos a través de la sudoración una estrategia o una forma que tiene el cuerpo de poder regular, termorregularnos, ¿no? O sea, enfriarnos, y obviamente que el tener una adecuada hidratación va a permitirnos en esto, que es una de las tantas cosas de la importancia en lo que hace al rendimiento deportivo, ¿no? O sea, pensemos que la mayor parte, o sea, una gran parte de las personas que entrenan, de los deportistas, llegan ya con un mal estado de hidratación, llegan deshidratados, potenciados a un entrenamiento, tal vez con una adecuada o inadecuada hidratación, empiezan a correr mayores riesgos de una deshidratación, ¿no? Con lo que eso puede conllevar desde un área de simplemente decir, bueno, aumenta la fatiga o aumenta tanto la fatiga muscular o del sistema nervioso, pueden haber también relacionados con lo tuyo trastornos gastrointestinales, con una deshidratación, hay mayor consumo del glucógeno, esa forma que nosotros tenemos de almacenar la energía, ¿no? A través de los hidratos de carbono, mayor producción de lactato, pensando a lo mejor en deportes o disciplinas que necesitan la agudeza visual, también va disminuyendo, disminuye la velocidad de reacción, pensemos a lo mejor no sé, desde fútbol que necesitas a lo mejor una reacción más rápida, ¿no? Hay pérdida de capacidad de concentración y también hasta inclusive de calambres, por más que los calambres son multifactoriales, ¿no? Pero bueno, el tema de la hidratación es un punto clave, a mí me encanta tratarlo ya en la primera consulta, porque muchas de las situaciones con una adecuada hidratación, o sea, llegar bien hidratados, hidratarte bien durante, hidratarte bien en el post, cambian mucho lo que hace al rendimiento deportivo y al cuidado en el deporte. Bien, ¿y cuándo se entrena? ¿Conviene tomar agua, con bebidas deportivas, con respecto a las distintas marcas u otras alternativas?
A ver, digamos Gatorade, Powerade, sí, lo que se sea. puede, ¿no? Se puede decir Gatorade, Power, todo lo que son las Sí. bebidas isotónicas. A ver, yo diría que en principio para hacerlo, o sea, siempre esto hablamos en un contexto global, después lo personal de cada uno se va a ir viendo, o sea, lo que se necesitan son los diferentes nutrientes, no los alimentos específicos, no uno puede ir adaptándose, ¿no? Pero podríamos decir, mira, si vos vas a hacer una práctica de menos de 70 minutos, una intensidad moderada, podés hidratarte perfectamente con agua, en el antes, durante y el después. Tal vez, también hay estudios que también, y estos en los últimos años, hablan de buches con bebida deportiva, Gatorade o Powerade, que trabajan en los centros del sistema nervioso, que también podrían llegar a ayudar. No es que no podés tomar una bebida deportiva, pero tal vez no haría tanta falta, o sea, después en el caso particular. Ya si hablamos de menos de 70 minutos, pero intensidad más fuerte, bueno, veamos cómo venís de carga previa, cuánto entrenás en la semana, tal vez necesitarías incorporar una leve dosis además de agua, de algún hidrato de carbono que en las bebidas deportivas están incluidos. Ahora, si ya vas a entrenar o competir, porque no es todo para la competencia, sino también el entrenamiento, que son muchas veces muchos estímulos en el año, si vas a entrenar más de 70 minutos, con el agua sola te queda súper corto, tenés que sí o sí empezar a incorporar los hidratos de carbono adecuados, la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de líquidos y obviamente los minerales, que uno de los minerales más críticos es el tema del sodio, ¿no? El tema del sodio, porque a través de la sudoración, que recién hablábamos de la termorregulación, uno de los minerales que vas perdiendo a través de la sudoración es el sodio. Y sabes, algo que a lo mejor cuando hablaba de hidratación no llegué a mencionar que está bueno, que decía, bueno, todos llegan deshidratados, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en la consulta? ¿Qué herramientas le podemos brindar al deportista como para que él evalúe también su propia tasa, su propio estado de hidratación? Hay diferentes fórmulas, yo creo que con 2 o 3 que uno haga, puede empezar a evaluar como profesional y al propio deportista evaluarse su estado de hidratación. Por ejemplo, no sé si lo conoces, Fabio, las tablitas de colores. A veces están los gimnasios con diferente coloración, que es uno compara su color de orina con estas tablitas, teniendo en cuenta que sí, tomas suplementos o comiste remolacha, obviamente que no va, acordate, porque si no te vas a dar un susto, pero la idea es fijarse el color de orina en relación a esa tablita, entonces te va a mostrar que los colores más claritos, digamos, son los que tenemos que apuntar, y cuando va siendo más oscuro, está más concentrado y alerta, tenemos que intensificar nuestra hidratación. Obviamente que no vale tomarse un termo de mate y orinar ahí y ir a ver qué color, porque ahí va a ser clarito. O sea, el orín de la mañana, ir haciendo esa forma de fijarse. Después otra forma también que uno puede llegar a hacerlo es pesarse, de manera consecutiva, como para ir viendo a ver si hay alguna cosa, cuando uno entrena, ¿no? Un cambio muy significativo en cuanto al nivel de hidratación. Yo creo que esas dos son, digamos, la forma práctica para que no se confunda. Después hay otra que le hacemos también en consultorio, pero es una forma práctica de poder llegar a evaluar el estado de hidratación para empezar con una ventaja competitiva, que es llegar al entrenamiento bien hidratados. Y durante el día, obviamente, hidratación potenciamos con agua, ¿no? No con gaseosas, no con jugos comerciales, a lo mejor agua, obviamente, si le quieres dar una onda y ponerle algo de menta, jengibre, alguna fruta, como para estimularlo, pero siempre tratamos de que sea a través de agua. Infusiones, porque a veces preguntan, ¿el mate sirve, no sirve? Suma, pero acuérdense que el mate tiende a que uno orine más, entonces no todo lo del mate va hacia mejorar el estado de hidratación. Obviamente que suma las infusiones, pero tenemos que trabajar que la base esté dada por el agua. Bien, ¿no? Y con respecto a las bebidas, digamos, no todas las bebidas, porque hay gente que sistemáticamente va a entrenar y se toma una botellita, por más que, o sea, también la cantidad de glucosa que tiene
importante, eso debe estar asesorado, ¿no? Es individualizado. Sí, a ver, es individualizado y la idea es, por lo menos que tengan el concepto. Entreno menos de una, o sea, no sé, estoy tratando de mejorar composición corporal y voy a hacer un entrenamiento de 1 hora, de un trote suave, voy a salir a caminar, no se necesita incorporar una bebida deportiva. Ahora, estoy entrenando fuerza, fuerte, voy a hacer pasadas, voy a entrenar, voy a hacer ese fin de semana, voy a hacer un fondo, ahí se necesita la planificación, que acorde al tiempo, la intensidad, vas a empezar a incorporar bebidas deportivas como puede ser la comprada como la casera. También la podemos hacer casera, a lo mejor no tomamos tantos químicos y a lo mejor abaratamos algunos costos que no todo el mundo puede acceder a las bebidas deportivas. Pero bueno, siempre probando, aprovechar los entrenamientos para probar, todos los que sean estrategias de nutrición, probándolos en los entrenamientos. Y no es que sí o sí, o sea, yo por ejemplo en lo que es Ironman he tenido que toman geles durante toda la carrera y otros que no pasan un gel, o sea que siempre con un profesional que los asesore, que vayan probando sus estrategias para, como dice Asker, training the guts, entrenando también el sistema digestivo, que cuesta adaptarlo para que, bueno, acepte algo diferente al agua, o hasta inclusive aceptando el agua. Hay gente que entrena y hasta ni el agua pasa, ¿no? ¿Casera a qué te referís? ¿Cómo es la preparación de una bebida Mira, casera? lo que tiene una bebida deportiva es líquido, tiene hidratos de carbono y tiene minerales. Entonces, una bebida casera, la idea es, por ejemplo, te tiene una receta, 1 litro de agua con 30 a 60 gramos de azúcar y le pones, viste, el blister de lo que es la aspirina. Ujú. Bien, lo vacías Exacto. y pones uno de esos, que es 1 gramo de sal en 1 litro de agua, y después jugo exprimido de un limón o algún juguito como para darle gusto, eso con una temperatura agradable, fría, no es lo mismo, pero es una especie de Gatorade casero. No es lo mismo porque es un solo tipo de hidrato de carbono y a veces la absorción hay que fijarse si va siendo igual y no para todos es lo mismo. Bien, y con respecto a la hidratación durante el ejercicio, ¿es mejor manejarla por la sensación de la sed o algo planificado? Bueno, yo creo que acá también, la grieta está, viste, en esos 70 minutos. Si va a ser menos de 1 hora, menos de 70 minutos, podemos ir trabajando la sensación de sed. O sea, tener sed ya significa que estamos deshidratados, así que ojo, pero podemos ir manejándonos con la sensación de sed. Ahora, si son más de 70 minutos, yo creo que, o sea, considero por lo que se lee y por lo que está estudiado y por la práctica que uno tiene, que sí o sí hay que planificar. Y lo planificamos a partir de algo que es súper interesante, esto lo aprende mucho de una referente como es Marcia Ansari, que es aprender a sacar la tasa de sudoración en el deportista. Es sumamente importante que el deportista, sobre todo los que son de resistencia, conozca su tasa de sudoración. ¿Cuánto suda por hora de ejercicio? Que junto con las prácticas, de ahí decía que hacía Domingo, mechamos, porque la idea es también mechar la práctica con lo que se mide el deportista, ¿no? Entonces, conocer cuál es su gasto me va a decir, bueno, cuánto suda, a ver, corregime Domingo, si era 580 calorías o 1 litro de sudor son equivalentes a 580 calorías, entonces yo sé a través de esos estudios cuánto genera de calorías, cuánto gasta calorías y puedo estimar cuánto suda. A mí me miraban y me decían, pero vos tenés como la bola de cristal, pues yo leo los estudios, lo miro y digo, vos sudás un montón cuando me dicen, ¿cómo sabés? Bueno, porque lo estoy leyendo. Y bueno, y con eso trabajamos a partir de que ellos también hagan su trabajito de calcular su tasa de sudor in situ. Y para cerrar esto, ¿cómo y cuánto la hidratación post ejercicio? Bueno, post ejercicio la idea es, si tenés la posibilidad de conocer cuánto peso perdiste, si
y no todo el tiempo, sino más o menos ir conociendo, ¿no? Bueno, cuando hago pasadas o cuando hago este ejercicio, te calculas el peso antes y después. La idea es recuperar un 150% de la pérdida. O sea, si perdiste 1 kilo, tenés que recuperar 1.500, ¿no? O sea, un litro y medio, no de golpe, ¿bien? En el trayecto de, si te vas a dormir en 2 horas o de 2 a 6 horas, de a poco, como para ir recuperando ese líquido que perdiste. Bien, que puede ser agua. Lo ideal es que sea agua y si no, también vas incorporando y sumando a través de frutas, verduras, eso también Claro. suma líquido. Y si necesitas hacer alguna carga específica post, bueno, le sumas el nutriente que necesites. Excelente. Bueno, bienvenido de nuevo, Domingo. Hola, sí. ¿Cuál, cuál es la adecuada gestión en el examen inicial, el control de resultados de preparación física interdisciplinaria para alcanzar un objetivo planificado, por ejemplo? Sí, quería cerrar un poquito el concepto anterior de los métodos. El método de consumo de oxígeno no solamente sirve para deporte de resistencia, el concepto del umbral, que es lo que nosotros aplicamos en resistencia. Pero también interesa en aquellos deportes acíclicos y de potencia, el consumo máximo de oxígeno, cuál es su capacidad genética y cuál es su adaptación para un tipo de deporte que necesita también mucho consumo de oxígeno en trabajos intermitentes, como puede ser el fútbol, el básquet y demás. En esos casos a nosotros también nos sirve el umbral porque lo que hacemos es hacer un trabajo intervalado de umbral por encima del umbral que es intermitente, que es tratar de mejorar la resistencia en fuerza-velocidad, la resistencia al lactato muscular y utilizar ese lactato como fuente de combustible en las pausas de recuperación que tiene el deportista de deportes acíclicos, aquellos de potencia y velocidad, como el básquet, el fútbol y demás. O sea, lo otro es umbral, que es resistencia, pero hoy los deportes de potencia nos sirven mucho. Con respecto a los métodos de campo, bueno, hay invasivos. Nosotros usábamos mucho en el fútbol los test de Mil con frecuencia cardíaca y lactato post-test. Si veíamos que bajaba la velocidad de desplazamiento en los 1000, cuando hacíamos el retesteo con menor concentración de lactato, estaba mejor adaptado cardiorrespiratoriamente y metabólicamente, que eso nos pasaba. Si hacíamos un test intermitente, un yo-yo test de Recovery 2, por ejemplo, también le poníamos frecuencias cardíacas tratando de determinar cuál era su punto de deflexión de la frecuencia cardíaca, como los test también de resistencia de campo, como el test de Conconi, que es buscar dónde rompe la linealidad con la intensidad del ejercicio la frecuencia cardíaca, que es la misma zona que rompe la linealidad la ventilación pulmonar. Esas son pruebas indirectas, otras son invasivas con lactato, las directas con consumo de oxígeno no son invasivas, que se pueden aplicar para el ciclismo, natación y también para lo que es el duatlón, triatlón, maratón de 21, de 42K, de 100. Bueno, o sea que un poquito uno va buscando el método de evaluación de acuerdo a las características y el deporte del deportista, ¿no? Las condiciones y la especificidad del deporte. Como así también buscamos ver cuál es la potencia anaeróbica láctica en pruebas de fuerza explosiva, reactiva, elástica, de saltos continuos, ver su fatiga muscular con saltos en plataformas computarizados. O sea que hay diferentes métodos, pero depende del deporte que el individuo hace. Siempre registrar gasto calórico, frecuencias cardíacas, tiempo, distancia, velocidad, que es lo que el profe maneja en el campo. Uno no le puede dar un dato técnico o científico, sino aquellas cosas prácticas que él se pueda manejar como herramienta de gestión, compartiendo esta información con el deportista para tratar de motivarlo, incentivarlo y después retestarlo a través del tiempo para ver su objetivo. Pero es importante la gestión y la evaluación individualizada, porque realmente hoy tendemos a esto, a compartir un espacio de trabajo de alcanzar los mismos resultados deportivos de género, pero evaluando esas respuestas individuales y de género para poder planificar. Así que bueno, Eso un me poquito me eso es está el quedando panorama, claro, pero trabajamos en es bien campo con los profes individualizado. individual. Tratamos de trabajar con Bien, los profes, acercarnos con los profes y compartir con ellos el trabajo. Eso es lo que yo hacía en fútbol profesional. Toda la semana compartiendo trabajo con fútbol juvenil profesional. Hoy actualmente son algunos entrenadores de famosos directores técnicos de fútbol, donde hemos compartido espacios de trabajo con métodos directos e indirectos, pero de todas formas es compartir un espacio de gestión
agregando después toda la información que nos da el nutricionista, de mejorar su composición corporal, porque todo esto más allá de lo que es la preparación física, también está la estructura corporal. Por eso las mediciones tan valiosas que hace el nutricionista del deporte, de ver si el plano muscular, el tejido adiposo es proporcionado a las técnicas y a las condiciones del deportista para ese deporte específico. O sea que bueno, uno va viendo si es un deporte de élite, si es un deportista social y adaptar un poquitito también el método de gestión, ¿no? Excelente. Bueno, Patricia, ¿cuán importante es la comida antes de entrenar y qué se debería comer antes de entrenar? Bueno, la comida antes de entrenar, o esa UCAE, a veces le decimos cuando estamos en la facu, y le vamos enseñando UCAE, la última comida antes del ejercicio, es sumamente importante porque sobre todo trabajamos con deportes donde vamos a requerir de ese hidrato de carbono almacenado, es el que me va a dar ese alimento, ese sustento, sobre todo para almacenarlo en la parte del hígado y anteriormente también en lo que es el glucógeno, ese hidrato de carbono transformado en reserva a nivel muscular. Y además también como para cuando uno está haciendo algo más básico, ¿no? Estamos haciendo actividad física y que no tengamos hambre durante a lo mejor ciertas prácticas que son más duraderas. Entonces, si vos me preguntás ¿qué es lo que habría que consumir? Hablando de deportes, de entrenamientos que tienen ese desgaste físico, vuelvo a decir, no, es que si vamos a caminar una horita, vamos a hacer una actividad física más leve, pero que requerimos de la energía, vamos a centrarnos en alimentos que nos aporten hidratos de carbono, vamos a pensar también en la parte de digestión, alimentos que no retrasen ni nos dificulten la parte digestiva, que nos pueda llegar a generar disconfort al momento de entrenar. Por ende, también vamos a pensar en un tiempo prudencial entre lo que nosotros comemos y lo que vamos a entrenar o que vamos a competir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un desayuno o una merienda o un snack, vamos a necesitar entre 1 hora a 2 horas. Cada individuo también en la parte digestiva es particular, porque no es solamente que lo pueda digerir bien, sino que no tenga ninguna sensación o malestar, porque a veces dicen, no, yo como de todo así, ya voy a entrenar, sobre todo pasa con los adolescentes que tienen, viste, como un estómago de hierro, pero también pensemos que en un proceso digestivo, yo lo explico así como básico, fácil, tenemos la sangre con el oxígeno que está yendo al proceso digestivo, y yo esa sangre con oxígeno las quiero en mis extremidades, quiero corriendo, quiero con potencia, entonces, por estas dos cosas, para que no haya un desconfort a nivel gastrointestinal y para que mi oxígeno esté trabajando en mis músculos que tienen que trabajar. Ahora, que como decíamos, si vamos a depender más de un sistema que requiera más de los hidratos de carbono, vamos a elegir alimentos que aporten hidratos de carbono que no estén cargados de fibra, ¿no? Que si querés podemos dar un ejemplo, porque a veces uno esto da por hecho y a veces nos nutre. Y en los últimos años tendemos a hablar de nutrientes, hay que hablar de alimentos, porque el deportista, el paciente come alimentos. Estamos como muy técnicos a veces en la consulta o hasta inclusive en las redes, lo veo mucho, ¿viste? Mitad de hidrato, mitad. Y yo me acuerdo cuando recién empecé hablábamos de grupos de alimentos, ¿viste? El arroz, la papa, la batata. Bien, ¿y qué tipo de alimento? Mira, por ejemplo, si es un desayuno, o sea, primero lo adaptamos a lo que come la persona, ¿no? Pero si es un desayuno, si pensamos en alimentos fuentes de hidratos de carbono, tenemos el pan, tenemos los cereales, pensando en desayuno en 2 cereales, tenemos la famosa avena, que tiene un poquito más de fibra, o sea que voy a fijarme también cómo viene esa digestión, tenemos alguna fruta, tal vez pensamos en las que toleramos más o no tiene tanta fibra, o sea, lo que hay que comer, a lo mejor en ese momento no hay que recargarlo, o sea, la fibra está buenísima, es el prebiótico de estos bichitos que tenemos en los intestinos, pero a lo mejor en ese momento me va a retrasar un poquitito el tema de la digestión. El tema de los lácteos lo evalúas en cada persona, porque hay personas que al entrenar, tomar leche o yogur antes del entreno lo puede llegar a relajar, o sea, le acelera el tránsito. Entonces eso es muy individualizado y lo tenés en cuenta. Hay personas que el café, por ejemplo, lo toleran re bien y otras personas que el café, o sea, y es más, tiene cafeína que puede ser
una ayuda como suplemento, y hay otras personas que le irrita toda la parte gastrointestinal y no sería conveniente. Membrillo, por ejemplo, también te va a aportar, bueno, depende el aporte calórico que necesite en ese momento, vas a pensar en eso. Y si pensás, por ejemplo, en un almuerzo, piensen en, no sé, en los futbolistas, la pasta, fideos, o sea, a lo mejor no vas a hacer un canelón relleno pesado, sino una pasta seca, unos fideos, arroz, con alguna salsita muy liviana, un poquito de aceite. Meter proteína antes en esa comida no tiene que desplazar el que esté el hidrato de carbono, y tenemos que evaluar si no me requiere más tiempo de digestión y si no me incomoda. Hay personas, por ejemplo, los futbolistas o personas que almuercen después, a veces la proteína se mete, una proteína blanca de fácil digestión, porque se sienten más cómodos, ¿no? Pero la idea es que la energía no viene de la proteína, sino la energía viene del hidrato de carbono. Bien, y digamos, qué hay con respecto al glucógeno? Y esto también para vos, Domingo, ¿qué hay con respecto también al glucógeno almacenado? ¿Esto influye? ¿Hay un límite para decir, bueno, hasta determinado nivel de energía es necesario la comida de glucosa previa, y acá ya no hace falta? ¿O se come alguna fruta o algo que tiene glucosa previa? Me refiero a todo lo que hay. Le digo porque, a ver, este video también tiene que ver con todo lo que hay dando vuelta en redes, porque de influencia y de gente que no tiene fundamentos, hoy es muy fácil hablar. Entonces, ¿qué hay con respecto a la importancia que tiene el glucógeno que está almacenado tanto en el músculo y en el hígado? ¿Hasta cuál es el nivel y cuándo es necesario suplementar antes? Sí, yo creo que, bueno, de acuerdo a la composición corporal y el género, bueno, hay diferencias en el depósito de glucógeno muscular y hepático. Por eso, un poco medir las condiciones en un consumo máximo de oxígeno, en pruebas máximas hasta el VO2 máximo, donde uno puede estimar cuál es el consumo calórico máximo que tiene una persona en condiciones de velocidad y potencia por arriba del umbral anaeróbico, donde uno ya utiliza más los sistemas glucolíticos de utilización de este tipo de energía, como por ejemplo en carreras cortas de 5.000 o en aquellos deportes acíclicos intermitentes, explosivos de velocidad, un poco sacar todos estos datos para trabajar con la composición corporal y con la nutricionista del deporte, compartiendo una información muy valiosa para poder educar al deportista y poder mejorar la recuperación de sus sistemas energéticos. Y con el profe tratar de administrar la duración, la frecuencia e intensidad de la carga física, sabiendo que en esa zona él está gastando tanta cantidad de calorías de hidratos, más de hidratos de carbono que de ácidos grasos, para poder tratar de no agotar ese sistema energético y evitar la recuperación más lenta de los mismos, que eso le va a producir por ejemplo, una vuelta al día siguiente al entrenamiento en condiciones de agotamiento, de cansancio, no va a poder mejorar su velocidad, o si es un deporte del tipo de velocidad y de explosivo. Así que compartir una información, en este caso con el preparador físico, con la nutricionista, previa evaluación biomecánica, donde también sacamos la cadencia del paso en potencia mecánica, si tiene un street el deportista que puede poner en su zapatilla y medir los watts en el cual está haciendo una carrera de resistencia, nos permite también saber cuántos watts puede él administrar en resistencia, en los límites del umbral, con mayor capacidad de resistencia y con menor consumo calórico, o sea, con mayor economía de esfuerzo. O sea, determinar y buscar las zonas, diferentes zonas de intensidad de entrenamiento con diferentes componentes de combustible muscular que está utilizando el deportista de acuerdo a la intensidad de la carga en cuanto a velocidad de desplazamiento o potencia mecánica en watt, nos permite poder planificar con el profe, con el nutricionista y con la parte biomecánica de tratar de corregir aquellos defectos para poder meterlo en una velocidad de carrera o potencia mecánica en el ciclismo con menor coste energético. Porque como ya estamos midiendo los umbrales integradores metabólicos durante el ejercicio,
utilizar esas variables fisiológicas en mejorar la mecánica también, de la biomecánica de carrera, por ejemplo, del deportista, del maratonista. O sea, tratar de repasar durante el entrenamiento la cadencia del paso, la longitud, la mayor capacidad de vuelo con menos tiempo de contacto, cosa de poder mejorar siempre la performance con mayor economía de los sistemas energéticos. Pero lo que es respecto a los trabajos de potencia, que son los que más demandan glucógeno, por eso es muy importante los deportes acíclicos, conocer igual la velocidad de umbral, que se trabaja mucho en resistencia, pero también en los deportes de potencia, porque uno puede hacer un trabajo intervalado para tratar de mejorar la resistencia al lactato muscular, como dijimos antes, tratar de utilizar ese lactato en los periodos de recuperación, más allá del trabajo de velocidad y explosivo que utilizan los profes, o sea, más allá del VO2 máximo, carga de VO2 máximo, de supramáximos, para tratar de mejorar todo lo que es el trabajo de potencia en este tipo de deportes. Ya no nos interesa mucho la resistencia, más bien la capacidad aeróbica de potencia aeróbica máxima, pero también trabajar los límites del umbral, que estamos trabajándolos ahí, depende de su umbral, al 70, al 80 o al 90% de su velocidad máxima, de su potencia mecánica máxima. Súper, O sea súper que interesante, la verdad. yo creo que hay que medir Te digo todo. que En este momento hay más acceso a la información, estamos trabajando y asesoramos a todo lo que es la Secretaría de Deportes de San Juan. Están trabajando ahora con todos estos métodos porque tienen mucho deporte en San Juan y han incorporado toda una estrategia de gestión interdisciplinaria. Se trabaja en biomecánica, se trabaja en nutrición, se prueban las pruebas de bioinformación, se hace todo esto, se transfiere con el profe, se trabaja en equipo, tratando de no tomar decisiones a veces individuales o perceptivas por sensaciones que muchas veces eso conducen a un ensayo de error con problemas de sobreentrenamiento, de fatiga muscular, de lesiones deportivas, que tiene que interrumpir la adaptación fisiológica del deportista y estar parado 15 a 20 días significa disminuir un 20% sí, sí. la capacidad de umbral, de resistencia y demás. O sea que hay que tener Súper mucho claro. cuidado con Hay el concepto, ¿no? De no estar a la deriva y solos haciendo todo lo que tiene que ver, por ahí, una buena evaluación, una buena nutrición y todo lo que tiene que ver con la actividad física. Eso está quedando súper claro porque no puede un individuo sin tener ningún conocimiento hacer todo. Bueno, hicieron una pregunta antes, pero la vamos a dejar para el final para ver si logramos cumplir todos los objetivos que nos habíamos propuesto para el vivo. Em, Ejemplo de alimentos deportivos, bueno, lo que es gel, bebidas deportivas para consumir en carreras y alternativas con alimentos, Patricia. Bueno, esto que decía, que no nos tenemos que casar solamente con tenés que tomar gel y sí o sí gel o bebida deportiva, sino que, bueno, son alternativas a veces muy prácticas para los que son carreras, para llevar, ¿no? Pero bueno, también hay otras alternativas que son dadoras de hidratos de carbono, si estamos pensando en una carrera, ¿no? Que necesitas porque dijimos, bueno, que es más de tanto tiempo, entonces vas a necesitar cierta cantidad de hidratos de carbono por hora, carreras de aventura o carreras de calle, un Ironman, ¿no? Un tria, que necesitas como pasar por boxes, o sea, no me va a alcanzar con hacer bien todos los días las cosas, con hacer mi comida previa, sino que una cosa no reemplaza a la otra. Acá también hay que entrenar para llegar a la competencia con eso entrenado. Eso es como el tip fundamental, ¿no? O sea, nada nuevo durante la competencia. Y alternativas, por ejemplo, tenés el membrillo, tenés la banana, tenés las pasas de uvas, tenés los dátiles, todas alternativas que te van a dar hidratos de carbono. Sí saber que tal vez si nos basamos mucho en alimentos, ojo con el tema del mineral, el sodio, porque los alimentos no van a ser tan dadores de sodio, entonces vamos a tener que recurrir a, bueno, a través de a lo mejor alguna suplementación en ese momento de sodio, sobre todo cuando los tiempos de carrera van siendo mayor, cuando las temperaturas y las humedades son mayores, o en aquellos que son, que vemos que pierden mucho sodio, o sea que terminan los entrenamientos y las remeras o la cara
terminan blanquitos, bueno, ahí tenemos que meterle para que tengan su buena dación de sodio durante la carrera, y eso sí específicamente trabajarlo con un profesional que se dedique a la parte de nutrición deportiva. Y perdón, y con los geles también, ojo, porque uno piensa que los geles y las bebidas deportivas y el Gatorade y demás, para ciertas personas que son pérdidas de sodio o ciertas carreras largas, a veces nos quedamos cortos también con el sodio, así que también hay que hacer una adecuada planificación ahí, a pesar de que tomamos suplementos deportivos, elementos deportivos. Parece que uno está hablando y a veces no se le da importancia, pero hace cosa de 2 años antes de la pandemia, una maratón, un colega estaba en una ambulancia y nada, tuvo un paro cardiorrespiratorio delante de él, tuvo que sacarlo gracias a todos estos cardiofibriladores nuevos que son fabulosos, pero no es pavada el tema de los minerales, sobre todo en este tipo de actividad, ¿no? No, para nada, y sobre todo, vuelvo a decir, en carreras que son de más de 3, 4 horas de duración, en situaciones climáticas o extremo frío o de mucho calor y humedad, donde esta termorregulación va perdiendo su capacidad y donde uno también pierde más, en los extremos también de la composición corporal, o los muy delgaditos, las mujeres sobre todo, ojo, que tienden a lo mejor a sobrehidratarse, hidratarse mal, o sea, todo con agua y no repongo el sodio. Estamos pensando en lo que es hiponatremia, que a lo mejor ustedes también después pueden explicarlo más específico desde el área más médica, o que los que son más pesados, en todos esos hay que tener extremo cuidado en lo que es la planificación, esto que decíamos, o sea, así libre demanda o no, ahí hay que tener una adecuada planificación de cuál va a ser la estrategia de hidratación durante ese tipo de entrenamientos, no solo carrera, de entrenamientos o de sus competencias y de sus carreras. Bien. El concepto de ventana de recuperación o anabólica en relación a las comidas post-entreno inmediato. Bueno, me van a odiar los que, a lo mejor algo después vamos a hablar, ¿no? Porque decir, esta Nutri es fanática de los hidratos de carbono, pero bueno, parte de lo que tiene que ver, y lo que se estudia y se sabe, que los hidratos de carbono son uno de los nutrientes fundamentales para todo lo que es la parte de deporte requiriente de hidratos de carbono. Entonces, la ventana o ese momento de aprovechamiento para que haya una adecuada recuperación está en esos primeros 30 minutos posteriores al ejercicio, y tiene que ver con volver a recuperar aquello que se gastó, volver a recuperar el glucógeno, trabajar de manera sinérgica, para que si incluimos hidratos haya también una ración de proteínas para que también ayude a reparar las fibras musculares que se utilizaron, pero principalmente el tema de los hidratos de carbono. Hablamos de una dosis que puede variar de 5-1, 4-1, 3-1, eso lo podemos ir modificando, pero la idea que post-entrenamiento, y vuelvo de mismo, no cualquier entrenamiento, no salgo ahora a caminar 1 hora y me tengo que hacer la recuperación post-inmediata, pero los entrenamientos que son intensos, deportistas que entrenan doble turno, o sea, que no tengo ese tiempo de recuperación, deportistas que entrenamos todos los días, o un deportista que viene y me dice, estoy cansado, estoy agotado. Bueno, ahí intensificamos ese momento, puede ser el momento de oportunidad. Es el momento donde yo paso por la estación de servicio y con poquita plata cargo el tanque de nafta, entonces lo aprovecho. Entonces ahí, de nuevo, me llevaré el bolso, me llevaré la hidratación, y mientras estoy elongando, me estoy estirando, como, o si termino en mi casa, bueno, ahí aprovecho, pero si estoy a 1 hora de mi casa, y ahí perdí la oportunidad. ¿Se sigue recuperando? Sí, pero perdí la oportunidad de oferta. O sea que después cada uno decide qué quiere, cómo quiere y cuándo quiere recuperarse, y si vale la pena o no vale la pena. Qué interesante. ¿Cuántas proteínas hay que consumir? Y ejemplos de fuentes de proteínas. Y acá es donde en la consulta me mato hablando de los hidratos de carbono y empiezo a hablar de las proteínas, y todo el mundo ahora se va a las proteínas, pero me mato hablando de hidratos de carbono, y cuando digo proteínas hacen de nuevo y empiezan se olvidan de todo. Entonces la proteína después de entrenar, y la proteína antes, y bueno.
A ver, en nutrición y deporte no trabajamos en porcentajes, pero para que más o menos entiendan, si hablamos en porcentajes de las calorías que necesitamos, un 60-70% más o menos, la calculamos por gramos kilo, pero no vamos a complicarlo, pero un 60-70% se lo lleva los hidratos de carbono y un 15-20% las proteínas, o sea que llegamos, no se desesperen, llegamos con las proteínas, salvo lo que son muy grandotes, que bueno, ahí cuesta un poquito más. En general llegamos con las proteínas. Depende del deporte, vamos a trabajar en un rango de 1,2 a 2, nos podemos subir un poquito más, 2,2, podemos subirnos un poquito más, 2,5, pero más allá de 3, pero como mucho te estoy diciendo, muchísimo, 3 gramos por kilogramo de peso, para aquellos deportes que lo requieran, no hace falta más. Por eso, el rango normalidad, 1,2, 2, 1,6 para hacer promedio, más o menos nos va a servir en la mayor parte de los deportes. Cuanto más fuerza, más trabajo muscular, voy a estar en los extremos más altos. Pero no más que eso, porque si no voy a estar desplazando, me tengo que fijar con ese valor calórico como está, y si como mucha proteína, tal vez desplazo el otro nutriente que estoy necesitando, sean las grasitas saludables o sean los hidratos de carbono. Bien. ¿Suplementos, sí o no? ¿Cómo debo saber qué incluir? Digamos, ¿es importante? Y después hablamos también de lo que nos centramos en todo lo que es la categoría, la cafeína, el carbonato. A ver, tema suplementos, es muchas de las veces el motivo de consulta que van o vienen los deportistas a una nutricionista deportiva, o sea, vienen y ¿qué suplemento tengo que tomar? Y cuando el suplemento es la cerecita, viste, que uno pone arriba de la torta, la frutillita de la torta. Y pasa mucho en los deportistas que son más recreacionales. Hay hasta inclusive trabajitos recientes donde muestran que los motivos diferentes por los cuales se requiere suplementos, sean para mejorar composición corporal, sean para mejorar el desarrollo de masa muscular o para la mejor recuperación, para bajar grasa. Si nosotros nos ponemos del lado de la investigación, vemos que para la recuperación puede haber, para mejorar masa muscular puede haber, para rendimiento también obviamente que puede haber, pero sabes que para mejorar la grasa no hay un suplemento. Entonces ahí es el trabajo que tiene que ver con la parte de alimentación, entrenamiento, descanso. Pero bueno, suplemento sí, suplemento no, depende del contexto. Depende de qué suplemento, esto que mencionabas vos, Fabio, nos basamos nosotros como profesionales en una categoría que está en base a lo que es el Instituto Australiano del Deporte, tiene una página muy interesante para ingresar, donde te categoriza los suplementos en 4 categorías, A, B, C, D, donde en la categoría A están aquellos suplementos donde hay evidencia científica suficiente que respalde el uso de suplementos para algunas de las mejoras que yo te mencioné. Y ahí tenemos la creatina, y tenemos el whey protein, y tenemos la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, entre otros dentro de lo que está esa categoría. Y después, no nos olvidemos que los suplementos hay, no sé si estás auspiciado por alguien, pero creo que no. Es una industria. Entonces, la mayor parte de los suplementos están en lo que es la categoría C. No hay todavía evidencia científica como que avalen el hecho de utilizar ese suplemento. Y ahí es donde, volviendo un poquitito, ¿quiénes son los que más quieren y utilizan suplementos? Son los deportistas recreacionales, que cuanto más empiezan a entrenar, más horas, en un punto de corte 8 o 10 horas semanales, ya necesitan, como mencionó Luciano Espena en una charla, esa espinaca como Popeye, ¿viste? Ya necesitan ese ayudín, decía él, tan graciosamente, ese ayudín como para bueno, necesito sí o sí para eso. Y cuando a veces inclusive hasta deportistas que son de elite nos cuesta un poquito más porque tenemos que tener mucho en cuenta el tema del doping. Entonces tenemos que ir con muchísimo más
con muchísimo más criterio. Entonces, si vos me preguntás suplementos sí, suplementos no, lo primero en las preguntas que yo me haría como profesional, ¿no? Cuando vienen los deportistas al consulta o cuando estás trabajando en algún club, es primero si existe evidencia científica, bien, si puede producir algún efecto adverso, si el deportista realmente lo necesita, y si tiene seguridad a largo plazo. Entonces, primero me hago esas 4 preguntas, si las preguntas son respuestas de manera positiva, ahí recién veo, bueno, a ver, ¿qué suplemento? Cuando empezamos a trabajar con Domingo, éramos como, no, suplemento, no, 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 y después también hay que ir acompañando a ese deportista, y no asustarlo, porque si no después el que le recomienda y el que le vende el suplemento es donde más está, y somos nosotros los que menos, somos los que indicamos, el médico y el nutri son a lo mejor, ¿cómo empezaste a tomar suplemento? No, porque me dijo un amigo, porque me dijo el vendedor y como me dijo el profe, que por suerte hoy los profes están capacitándose muchísimo más y tienen una vocación de saber enorme y se capacitan muy bien. Pero nosotros tampoco tenemos que ponernos en vigilantes y no, bueno, ver responder estas preguntas y acompañar el proceso que viene a plantear el deportista y recordando que es la frutillita de la torta, ¿no? Y a partir de ahí uno selecciona, depende qué momento, no todo junto, porque también es un costo, no todo junto, y lo que está en los libros no siempre sirve para todo el mundo, ¿no? O sea, la evidencia científica después hay que llevarlo a la práctica y evaluar, bueno, a ver, ¿para qué lo querés? Lo vamos entrenando, lo vamos probando, vemos, evaluamos, ¿no? Evaluamos a través de una prueba funcional, a través de una antropometría. Bueno, estás buscando un suplemento que te aumente masa muscular. Balanza, no, tenemos que medir. Bioimpedancia, antropometría, lo tenemos que medir. No hay la percepción de tengo más músculo, no. Tengo que medir realmente qué es lo que está pasando. ¿Para qué poner nafta super si estamos andando en 3 cilindros, ¿no? O sea, Claro. bien. Y tengo 2 preguntas que quedan y después, si no nos corta Instagram, podemos seguir hablando de lo que les haya quedado pendiente. Hay 2 temas que la verdad que con pandemia, con Instagram y todo esto han cobrado una importancia tan importante. Por un lado es la dieta cetogénica y por otro lado el ayuno intermitente y el rendimiento deportivo. Me gustaría que tome unos minutos con cada uno de los ejemplos y después cerramos con lo que nos haya quedado pendiente de cada uno. ¿Quieren ustedes mencionar algo antes que empiece yo a o? A ver, el tema es, hay evidencia científica con respecto a la dieta cetogénica, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con diabetes, con disminución de peso y todo eso, pero para mí, o sea, la evidencia está y es una dieta que tiene su función. El tema es que no debe persistir mucho tiempo porque desde el punto de vista digestivo y salud en general no es bueno, ¿sí? Porque eso disminuye todo lo que tiene que ver con la microbiota, eso empobrece mucho y todo lo que deteriora la microbiota en general también termina deteriorando todo el equilibrio del organismo, así que nada, yo quería verlo desde el punto de vista, y aparte también hay evidencia con respecto a algunas patologías del sistema nervioso central que mejoran. Pero después, desde el punto de vista deportivo, entiendo que todo el mundo lo hace para perder peso, ¿no? Sí, creo que lo que es, bueno, en pandemia explotó todo lo que son las redes y obviamente todo lo que es ayuno intermitente, dieta cetogénica, pero viene de hace mucho también, o sea, desde hace unos años, explota ahora en el tema de las redes y todo el mundo quiere hacer la dieta del ayuno intermitente. En cuanto es rendimiento deportivo, y vamos a fijarnos en cuanto a lo que dice hoy por hoy la evidencia científica, en ayuno intermitente todavía no hay nada demuestra hasta lo que yo tengo conocimiento y estuve buscando y he leído recientemente que mejore rendimiento.
bien, que mejore rendimiento. Sí es una estrategia que se puede elegir viendo el contexto, viendo en qué, viendo para qué. No es la única estrategia que puede llegar a ayudarnos en una disminución del tejido adiposo y entre tantas otras cuestiones a nivel clínico. Pero yo creo que todavía se está estudiando un montón y hay muchas más desde lo científico y no desde las redes que lo dan tan por seguro, ¿no? Desde lo científico hay todavía mucha tela por investigar, mucho por llegar a ver. Yo creo que es una estrategia más para lo que es, lo que puede llegar a ser descenso de tejido adiposo, y tenemos que ver el contexto, para quién, por qué, cómo, qué tipo de protocolo se va a utilizar, y bueno, y no más que eso, pero no hacerlo porque sí. A mí sí, me vienen, hace poco, me estoy por empezar la dieta, el ayuno intermitente y, a ver, correr en ayunas cuando estás haciendo un trabajo fuerte, no, tal vez en deportistas de elite trabajamos con la que es la periodización, entonces hay cierta flexibilidad que logramos a través de entrenar mucho y con baja carga de hidratos, ¿no? Algún entreno en ayunas, pero lo vas haciendo como muy específico con el deportista y con algún objetivo en particular. Pero no, obviamente si sos de tener baja presión, obviamente no, obviamente que si sos adolescente no, obviamente que si tenés alguna historial de trastorno alimentario, salí de ahí, dejá de seguir a los que sigas en las redes que aconsejan que eso es que la magia y la panacea para todo, si estás embarazada no, si estás lactando no, si sos más añoso, no muy añoso, pero estás perdiendo masa muscular, ojo, no, entonces no es tan, todo lo que es alimentación habla todo el mundo y yo siempre, lo que, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que tenemos algunos añitos de experiencia y cuanto uno más va sabiendo, ¿no? Con modestia, más va dudando y más se va dando cuenta que no tiene todas las respuestas y tiene muchas más dudas. Y cuando encontrás a alguien tan certero, con la verdad absoluta, es porque, no sé, o es un necio o porque sabe poco, perdón, ¿no? Pero como que permítanme dudar de todo, y porque estoy leyendo y leyendo y cada vez voy a tener más dudas y por más que tenemos una experiencia con Domingo mucho en lo que es deporte, yo tengo mi corazoncito en todo lo que es el cuidado de la salud y voy a ir con cuidado. Te voy a acompañar y los que me conocen saben cómo trabajo, pero yo la salud es mi bandera, entonces por más que el deporte, el rendimiento deportivo no es salud, y bueno, entiendo que para ciertas cosas no es salud, y tal vez por eso me dediqué tanto al deportista recreacional. Sí, yo también, mi experiencia con respecto a esto es que en un momento se habló de dieta cetogénica para los deportes de resistencia, pero trabajando a muy baja intensidad y no pisando la zona de umbral hacia arriba, más bien glucolítica. Pero hay que supervisar bien esa zona, suplementar con proteínas y trabajar muy baja intensidad, que son para ultramaratonistas, pero que trabajan a muy baja intensidad. Ahora, si vamos a deportes de alta intensidad, ya no tiene fundamentos y uno ve cómo ya los cuerpos cetónicos aparecen en la orina, cómo después de hacer comparativas de su composición corporal va perdiendo masa muscular, porque hay deportistas que hacen las dietas por ahí cetogénicas y quieren entrenar a alta intensidad, que son zonas donde tienen una fuente de combustible diferente. Así que nosotros más que nada tenemos un enfoque clínico con respecto a dietas cetogénicas, de utilizarlas en obesidad, en aquellas personas que van a hacer alguna cirugía bariátrica o que están en rehabilitación cardiovascular con patologías de hipertensión, diabetes, donde podemos llegar a supervisar con las nutricionistas la actividad física y un control adecuado de alimentación, con suplementación de proteínas, para mejorar la composición corporal y bajar el peso corporal. Pero no es un deportista de alta, que entrena alta intensidad o entrena, digamos, deportes de velocidad o potencia. Más allá de perder tejido adiposo, va a perder masa muscular y rendimiento deportivo. Bien, Sí, hay excelente.
hay que evaluarlo cada caso. Tenemos experiencia también con trabajos en dietas cetogénicas de la parte clínica, no es que no, pero son dietas, son estrategias más, no hay una única estrategia para lo que es descenso de tejido adiposo, desde la parte, nosotros lo vemos la parte empírica, desde la parte de consultorio y también lo que uno ve a través de las diferentes investigaciones, o sea, uno puede trabajar por momentos, si el objetivo es, o sea, por rebote va a mejorar el rendimiento, ¿no? O sea, si bajo tejido adiposo en ciertas situaciones, pero no donde la prioridad sea mejorar el rendimiento. Ahí habrá algún caso en particular y los amantes de la dieta cetogénica van a decir, pero yo sí aumento el rendimiento y aumento masa muscular. Bueno, pero nosotros no trabajamos con casos aislados para hacer una recomendación global. O sea, bueno, en ese se hará un trabajo muy específico con ese deportista que está trayéndonos esa propuesta. Sí, 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 algo que vivimos en estos tiempos es el fundamentalismo y bueno, los extremos no son buenos. Y me quedo con algo que también dijiste vos, que cuando uno escucha mucha seguridad de la otra persona, es que seguramente o es un necio o sabe poco, porque en la medida que uno va teniendo más conocimiento, más dudas tiene. Así que muchas veces es preferible decir no sé o tomarse el tiempo para pensar algo que el que tiene respuesta para todo, a ese hay que desconfiarle, ¿no? ¿Estás trabajando en algún lado, Domingo, actualmente en San Lorenzo? No, no, lo que es fútbol profesional, ya lo dejé, estuve casi 20 años en la AFA y en dos clubes de fútbol profesional. Más estoy abocado ahora a ver el deportista integral en diferentes disciplinas. Como ya venía de evaluar los federados y trabajar mucho con los federados de los clubes estos, en las diferentes disciplinas y deportes, bueno, ahora en la fundación, desde ya hace 12 años, que inclusive con Patricia ejercemos la docencia, donde hemos trabajado mucho en trabajos de estos de investigación científica, con métodos directos e indirectos, inclusive, bueno, tratando de incorporar este concepto del entrenamiento interdisciplinario, porque es importante los cuidados del deportista, y más el deportista social, que es el que está más expuesto y que necesita más información, porque muchas veces ese que tiene menos tiempo para entrenar, o a veces entrena todos los días, o a veces quiere recuperar un entrenamiento de un día que no pudo por un problema familiar, o laboral, o social, o familiar, y necesita muchísima información para tratar de no apurar la adaptación fisiológica a las cargas de entrenamiento y reevaluar periódicamente esas variables que se han modificado inicialmente en forma crónica a través del tiempo para ver si vamos progresando con la intensidad de la carga. O sea, nosotros seguimos los conceptos básicos de lo que es el entrenamiento, de cargas progresivas, de individualidad, de desuso. O sea, tratamos de poder incorporar. Hola. Para poder trabajar más con información integrada. Si son deportistas de alto rendimiento, ya también vamos a la psicología del deporte, a neurociencias y demás. Pero con el deporte recreativo, social, con el nutricionista y una evaluación biomecánica para tratar de ver si hay algún defecto en la columna, en la cadera, que tenga impacto sobre las rodillas, en los tobillos, depende un poquito el deporte que va a hacer. Mucha gente se ha incorporado actualmente a maratones de calle o a carreras de aventura o en bicicleta de mountain bike. Entonces, un poquito es programar, un poquito adecuar ese trabajo físico a estas necesidades de las personas recreativas sociales. En alto rendimiento ya uno está en un ámbito donde también bueno, busca otros elementos, otro tipo de pruebas, un poco más complejas, pero tiene la posibilidad de hacer un seguimiento lineal. Y eso es muy importante para sacar datos con el profe. Pero bueno, analizamos todo. La curva dinámica de frecuencia cardíaca, desde la basal hasta el umbral a VO2 máximo y su recuperación, viendo cuál es el intervalo de reserva de la frecuencia cardíaca. No nos basamos en supuestos como la frecuencia cardíaca 220 menor edad, que ahora dentro de 8 años va a cumplir 100 años, porque fue propuesta No, Dios. por Sir Robinson en el año 1930, hizo una fórmula para saber
cuánto disminuía la frecuencia cardíaca a medida que nosotros aumentábamos la edad cronológica. Y un autor desconocido simplificó esa fórmula, que era un poquito compleja, y le puso 220 menos la edad, pero no se sabe quién es el autor. Fue incorporada en los libros de fisiología de la década del 50, del 60, hasta que en el 70 se hizo una recopilación de este tipo de fórmulas y se vio que había una dispersión de 20 a 30 latidos. Así que actualmente tratamos de hacerlo lo más fisiológicamente posible y reprogramar los relojes de bioinformación. Tomar los datos de umbral, velocidad, frecuencia cardíaca de umbral, potencia mecánica y de VO2 máximo, dar esos dos rangos de frecuencias cardíacas para posicionar en qué zona está entrenando, si es aeróbica con grasa, si es anaeróbica con lactato, con glucógeno muscular, con hidratos de carbono. Tratar de dar conceptos claros, grandes, para tratar de poder posicionar después al trabajo continuo, intervalado o intermitente, en trabajos en los límites de umbral anaeróbico o intermitentes en VO2 o supramáximos. O sea, trabajar un poquito con los datos que nos dan, tratar de compartir un espacio de trabajo. Antes decía que el doctor, por ejemplo, Nicolás Sainz, que está en San Juan, que también un poco se capacitó en todas estas técnicas y está trabajando muy bien en la forma de todas las evaluaciones del deportista, de allá donde hay una provincia con mucha actividad física, por ejemplo. Si no está el doctor Sainz presente, le mandamos un gran saludo, pero está tratando un poquito de integrar todos los circuitos de los cuidados del deportista para poder optimizar el rendimiento deportivo, porque muchas veces se cae en eso, ¿no? Las tentaciones, la suplementación, el esfuerzo desmedido de las cargas físicas, porque no es cuanto más fuerte, más intenso, mejor, sino que estamos en pausa de recuperación, o sea, tratar de limitar un poquitito y administrar esos sistemas energéticos a través del tiempo, la distancia, la duración, la frecuencia y el gasto calórico, ¿no? Sí, toda la región del Cuyo, ¿no? Ha tomado mucha Sí, actividad y sobre todo actividad muy intensa, largas sí, distancias, ¿sí? Que por ahí uno escucha la cantidad de kilómetros que corren y es llamativo. sí, están trabajando muy bien. Yo voy a disparar algo como para ir cerrando, yo englobo en todo esto y tengo una sola palabra, que es supervisión. Claramente, supervisión médica, supervisión nutricional, supervisión en un profesor de actividad física. Así que me gustaría que cada uno de ustedes den alguna recomendación final. Bueno, con respecto a lo nuestro, en el rol de la cardiología del deporte, acercarse en el examen periódico de salud, más en este contexto de pandemia, se sabe que el deportista puede tener algún tipo de complicación por el COVID que es superior a aquellos que no están vacunados. Sabemos que el deportista, de las estadísticas más importantes que hemos visto del Consejo de Cardiología del Deporte, de la Asociación de Cardiología del American College de Estados Unidos, que ha tenido estadísticas de, por ejemplo, de 4.000 deportistas contaminados con COVID, que solamente el 0,6 al 0,7% ha tenido algún problema de miocarditis o de lesiones cardíacas, que si le agregamos imágenes de resonancia puede llegar a un 2,3%, es un 2%, pero que en este contexto se han acortado ya los tiempos de incorporar la actividad física. Antes se esperaban 10 días, ahora ya a partir del tercer día, si no tiene síntomas puede entrenar, no hace falta hacer estudios cardiológicos, que se pueden prolongar a 5 días para ver y observar si tiene algún tipo de síntomas cardiológicos o respiratorios como dolor de pecho, síncope, mareos, palpitaciones, para pararlo y hacer sí los estudios antes de la vuelta al ejercicio. Y si vuelve rápidamente después del tercer o quinto día, observar en forma gradual y progresiva la vuelta al ejercicio, observando si tiene algún tipo de síntomas como para poder solicitar o no algún tipo de estudio cardiológico. Pero la tríada diagnóstica del electro, la troponina y el ecocardiograma refleja que simplemente puede llegar a detectar a veces muy baja incidencia en el deportista. O sea que la vuelta gradual es importante. Trabajar en equipo siempre, que es nuestro objetivo, sacar y trabajar con el profe y con los grupos que tiene, donde él va y tiene
permanentemente en contacto con el deportista, tratar de sacar la mayor cantidad de variables de registro que él pueda controlar en el campo y de acuerdo a las respuestas individuales y de género para poder especificar las cargas de su entrenamiento y el asesoramiento de la nutricionista en todos los casos para lo que es alimentación, hidratación deportiva y suplementación si es necesario, y no tomar por decisiones propias individuales con el afán de ser protagonista y de poder volcar solamente su experiencia personal en entrenamiento, decisiones que por ahí y recomendaciones que por ahí pueden, digamos, ser perjudiciales para la salud del deportista. Nosotros como médicos estamos abocados a tratar de proteger y mejorar la salud del deportista. Por eso tratamos de integrarnos y de proteger todo esto que es el desarrollo de una actividad recreativa, social o de alto rendimiento, pero intercambiando información. O sea, tratando de todos compartir una misma información con conocimiento del deportista, pero para tratar de poder alcanzar el objetivo que se desea. O sea, si es una actividad recreativa, si es una actividad competitiva, si es una actividad de alto rendimiento, tratar de buscar y ver e informar al deportista si está en condiciones o no, cuando uno hace las evaluaciones, que uno ve su perfil genético, si puede llegar a alcanzar el objetivo deseado. Muchas veces hay que cambiar las disciplinas de un trabajo de una disciplina, un deporte de potencia a uno más de resistencia, porque tiene mejores adaptaciones fisiológicas para otro tipo de situaciones. Así que un poco charlar con el deportista, con el profe, no ser obsesivos con las cargas físicas, de imponerle condiciones estrictas de un entrenamiento riguroso que muchas veces implican agotamiento y lesiones y muchas veces la interrupción de una actividad física, ¿no? Bien. Patricia. Y yo nada, en dos cositas nada más para ir cerrando. Primero, tomar el tema, como dice Domingo, que estamos muy acostumbrados, si son profesionales, mi consejo, mi recomendación, si me dejan, es que traten de trabajar de manera interdisciplinaria, suma muchísimo, abre muchas oportunidades, cada uno dentro de lo que es su terreno y todos trabajando en definitiva, para el deportista, profes, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, todos vamos a tener un mejor trabajo si trabajamos mejor resultado si trabajamos en equipo. Para eso también, bueno, los invitamos a los cursos que hacemos ahí en Favaloro de formación, los que quieran también certificarse en la parte de antropometría, pero bueno, la idea es poder trabajar y generar también equipos interdisciplinarios. Y después a los que son los pacientes, los deportistas, busquen alguno de lo que hablamos, si les sirvió alguna de las cuestiones para trabajar de alguna de la vez, todo lo que significa un cambio o un cambio de un hábito en particular, no se puede hacer todo junto, empiecen por alguna estrategia, conociendo su tasa de sudoración, mejorando su hidratación en el día a día, incorporando algo tan básico que no hablamos específico, pero bueno, después del entreno tengo que comer algo y llevándose, por más que no sea perfecto, llevándose una fruta, llevándose una botellita de agua, empiecen de paso a paso a los cambios que después dan muchas y grandes satisfacciones, pero empiecen de a poquito. Sí, los invitamos al curso de Cardiología del Deporte, aquellos que están interesados, que también es extensivo para profes, que se da en la Universidad Favaloro, como asimismo los cursos de Nutrición del Deporte, el Instituto de Ciencia del Deporte, que da Patricia Nicolau, el de Biomecánica con el licenciado Willick, o sea, todos conceptos integrados a un trabajo interdisciplinario para compartir información y para actualizar los nuevos conceptos de la preparación física del deportista, ya sea de alto rendimiento como el recreativo y social, ¿no? Los cuidados en el deportista. Ok, y me das pie, la verdad que me gustaría más adelante hacer algo por el estilo como hicimos hoy, pero con biomecánica y con neurociencia. Creo que es un campo Perfecto. que está tomando mucha importancia, Sí, sobre sí. todo para, digamos, desde el punto de vista salud, encarar el deporte desde el punto de vista salud, o todo lo que tiene que ver postural, movimientos y todo eso que me Tal cual. parece súper Tal cual. interesante, ¿no? Sí. Es parte de todo este cuidado del deportista. Depende un poquito el tipo de disciplina que se va a hacer, cuál es el deporte específico, pero se avanzó muchísimo en todo este tipo
incorporar estas técnicas del cuidado en la preparación física del deportista para poder compartir una información adaptada a esas respuestas individuales y de género. Pero el tema es medir y tratar de retestear a través del tiempo y de planificar, hacer una estrategia de gestión de acuerdo a las posibilidades individuales de cada uno. Somos todos diferentes y todos tenemos diferentes variables, parámetros. O sea, no hay variables únicas, así que el tema es ir viendo un poquito cómo poder adaptarlos a cada necesidad. Excelente. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo, lo disfruté muchísimo, aprendí mucho y me van a ver pronto, me parece. Muy bien, te esperamos por la No, fundación. a vos, Fabio, por la invitación y por generar este espacio, que un placer. Muchas gracias por la invitación, Fabio. Y un Muchas saludo a gracias, toda la audiencia. Muchas gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias.